Dios es fiel. Dios está con nosotros. Así como están, por favor, abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 25, versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de venir a tu presencia para poder estudiar tu palabra y recibir la bendición que ella trae para nosotros. Gracias por la presencia de todos y cada uno de los presentes. Bendice sus vidas, Señor, así como nos has bendecido a través de esa preciosa alabanza y adoración que hemos tenido. Que ahora tu palabra venga, Señor, como refrigerio a nuestras vidas, para ayudarnos, para bendecirnos, para enderezar lo torcido, Señor, y para que se cumpla tu preciosa y santa voluntad en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Algunas veces cuando vemos estos elementos que se mencionan en la construcción del arca y del templo, pensamos que son elementos del pasado, que no tienen ya importancia para nosotros. Nos equivocamos si pensamos así, por cuanto hay una tremenda enseñanza en cada uno de los elementos que fueron construidos conjuntamente con el templo, de tal manera que en ellos hay algo que Dios quiere enseñarnos y manifestarnos. Y en la medida que el pueblo entendía el propósito de cada uno de estos elementos, su comunión con Dios se perfeccionaba. Su relación con Dios se hacía mejor, porque de esa manera entendían los propósitos de Dios y los aplicaban a su vida. El tabernáculo fue levantado en el desierto para convertirse en la casa de Dios, el lugar de manifestación de la presencia de Dios. En ese lugar Dios se haría presente y tendría comunión, interrelación con su pueblo. En el tabernáculo se daba la comunión del pueblo con Dios a través de ritos y sacrificios que eran temporales, que no eran más que símbolos de la obra perfecta que haría Jesucristo al venir a este mundo a través de su muerte y su resurrección. La presencia de Dios en el tabernáculo era algo real y era visible a todo el pueblo, porque era necesario que el pueblo quedara marcado de su identidad y de su dependencia de Dios. Por lo tanto, los elementos eran elementos especiales que tenían un significado cada uno de ellos y que eran consagrados de manera exclusiva para la obra de Dios. Cada uno de estos elementos que fueron puestos en el tabernáculo tenían un valor y una enseñanza
que Dios quería dar al pueblo. Tenían un significado especial. Dijimos con anterioridad que el elemento más importante era el arca del pacto, que era el símbolo más significativo de la presencia de Dios y era un símbolo profético del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este estaba en el lugar santísimo y era símbolo de la redención que Jesucristo traería para toda la humanidad. Hoy estaremos hablando de otro elemento que es la mesa con los panes de la proposición. Ese es el título del mensaje, el valor de la mesa y los panes de la proposición. Todos sabemos que tanto el tabernáculo en el desierto como el templo en Jerusalén tenían un significado simbólico, tenían un significado temporal que nos enseñaba algo que Jesucristo haría realidad al venir a este mundo. De esa manera, el tabernáculo y el templo cumplirían su función y todos los elementos mostrarían algo, una parte de esa obra preciosa redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero eran símbolos únicamente. Pero eran elementos hechos de una manera especial, de una manera cuidadosa, de una manera detallada. Había un diseño para cada uno de estos elementos. Y ese diseño había sido hecho por Dios y Dios le daba una imagen a Moisés de las cosas que quería. Y Dios mismo había instruido y capacitado a hombres capaces en arte para hacer obras preciosas de cada uno de los elementos. Fueron hechos pues de plata, de bronce, de oro, que eran y siguen siendo todavía el día de hoy los materiales más preciosos que puede haber aquí en la tierra. Se usaron las maderas de las más finas que había en ese tiempo. Y de esa manera, desde un principio, el pueblo entendería que lo que Dios daba era lo mejor y que lo que se hacía para Dios era sagrado. De tal manera que las cosas que estaban en el templo y en el tabernáculo eran cosas sagradas porque Dios las había diseñado con un propósito, con una enseñanza especial para el pueblo. Lo que Dios quería era que por un lado apreciaran cada elemento como algo sagrado y luego, lo más importante, que lo valoraran por su propósito y su significado. Y de ahí la importancia para nosotros como pueblo de Dios de entender el significado de estos elementos del Antiguo Testamento, porque su valor iba a ser de vital importancia para el pueblo de Israel y para nosotros el día de hoy. Veamos entonces en primer lugar el significado de la mesa con los panes de la proposición. Hay una gráfica que recoge de una manera muy detallada la forma en que era esta mesa con los panes de la proposición. Era una mesa que estaba ubicada en el lugar santo. Sabemos que el templo se dividía en dos lugares principales, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era el lugar de preparación y el lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera especial. Pero la mesa con los panes de la proposición estaban en el lugar santo, cerca de donde estaba el candelero de oro, que es otro elemento que probablemente podamos ver más adelante. Estos eran 12 panes los que se ponían sobre la mesa y cada uno de esos 12 panes representaba a cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Estos panes eran hechos de flor de harina y se ponían cada semana en la mesa de la proposición, representando a las tribus de Israel y representando la presencia de Dios a través de la provisión que eran los panes. La mesa y el pan tenían un significado especial, pero aparte de eso también tenían
un valor para el pueblo a través de la provisión, pues estos panes los comían el sumo sacerdote y sus hijos. O sea, no era algo que solamente se estaba allí por gusto, sino que también servía de alimento para el sumo sacerdote y sus hijos. El nombre proposición significa presencia o rostro de Dios. Presencia o rostro de Dios, para indicarnos que eran símbolo de la presencia permanente de Dios, de la provisión permanente de Dios para su pueblo, que era una realidad. El pueblo de Israel, a través de su jornada en el desierto y a través de los símbolos del Antiguo Testamento, fue enseñado a depender absolutamente de Dios. En todo lo que hacían, en todo lo que vivían y aún en todo lo que comían. Fue un pueblo enseñado a recibir de Dios la provisión y a depender absolutamente de Dios. No solo en lo material, sino en todos los aspectos de la vida. La Biblia dice que Dios nos provee el pan de cada día y también nos enseña que sus hijos debemos pedir el pan nuestro de cada día, como dice Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros los hijos de Dios sabemos que aún nuestros alimentos, que aún las cosas básicas que recibimos vienen de Dios, y por eso somos enseñados a orar pidiéndole a Dios su provisión. El Hijo de Dios debe aprender a depender de Dios. No son tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu energía, sino la misericordia de Dios, porque tus fuerzas, tu capacidad y tu energía viene por la misericordia de Dios. Por lo tanto, es a Dios al que se clama para que Él provea. Es Dios el que provee el agua para que la tierra produzca, para que la tierra sea fértil. Es Dios el que permite que haya provisión para nosotros. La gente no le agradece, el mundo no le agradece, no reconoce, no tienen conciencia de que su vida está en las manos de Dios, que es Dios el que nos sustenta y que nos provee. Pero los hijos de Dios y el pueblo de Dios fue enseñado a saber que la provisión de sus alimentos venía de parte de Dios. Por eso los creyentes, tanto el pueblo de Israel como nosotros los creyentes el día de hoy, somos enseñados a depender de Dios en todas nuestras necesidades básicas. Por eso el pan de la proposición representa la alimentación permanente de Dios, que Dios provee diariamente a sus hijos. Dios es un Dios provisor y Dios es un Dios que está atento a nuestras necesidades, pero Él espera que nosotros vengamos delante de Él, reconozcamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro provisor y que nosotros dependemos de Dios. La relación con Dios tiene que ser algo intencional. La relación con Dios no es algo mecánico ni es algo que se da automáticamente. La relación con Dios es una relación real, una relación viva, una relación activa. Dios quiere tener comunicación y la manera en que nosotros nos comunicamos con Él es a través de la oración y a través de la adoración que le damos en todos los actos de nuestra vida. De esa manera mantenemos una interrelación que nos muestra a nosotros como dependientes de Dios, como hijos de Dios, como adoradores de Dios, que reconocemos que lo que somos y lo que tenemos viene por la misericordia de Dios. Es Dios quien nos alimenta diariamente. La Biblia dice que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Aún desde el desierto, Dios les enseñó que Él era su provisor. Cuando fue necesario, les dio carne a través de aves especiales que descendían del cielo. Y cuando fue necesario, les dio pan a través del maná que cayó del cielo en el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios necesitaba saber si el pueblo iba a depender de él y les dio instrucciones precisas para que cada día recogieran el pan. Tenían que recoger la cantidad exacta que necesitaban para ese día, producirlo, hacerlo, convertirlo en pan y comerlo cada día y luego esperar el otro día la provisión de parte de Dios e ir a recoger la provisión de parte de Dios. Esa era la manera en que el pueblo iba a manifestar su obediencia y su dependencia de Dios. Y Dios era fiel, haciendo milagros extraordinarios, como el hecho de que lloviera el maná del cielo, que en el desierto no hay nada. Si usted no ha estado en el desierto, sería bueno para que fuera a ver, para ver que no hay nada. O sea, si quiere saber lo que es nada, bueno, arena pues. Pero aparte de eso no hay nada en el desierto. Por lo tanto, era una manifestación de que ese pueblo estaba llamado a depender absolutamente de Dios. Israel en el desierto dependía totalmente de Dios para su alimentación material. Pero eso, lo que Dios quería era que ya cuando estuvieran en la tierra prometida, supieran que también en la tierra prometida, a través de la producción agrícola, a través de del ganado y de todos los animales que cuidaban, que eso también era provisión de Dios. Y nosotros el día de hoy lo que tenemos que entender a través de esta enseñanza es que todo lo que recibimos, todo lo que viene a nuestra mano, todo lo que alimenta nuestro cuerpo es provisión de Dios. Y como hijos de Dios debemos vivir agradecidos. Uno va a lugares donde no conocen a Dios. La gente no conoce a Dios. Llega a un restaurante a comer y se atragantan sin reconocer que esa comida es producto de la misericordia de Dios. Pero los hijos de Dios, antes de comer, antes de atragantarnos con la comida, paramos, hacemos un alto, porque tenemos que agradecer al que hizo los cielos y la tierra. Y sabemos que Él es el que ha provisto los alimentos que nosotros comemos diariamente. Pero también el significado era espiritual. A través de Jesucristo vendría el verdadero pan del cielo, como Él mismo lo manifiesta. Juan 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente, refiriéndose a la verdadera vida que viene a través de Jesucristo. Entonces, los elementos del tabernáculo tenían doble valor, un valor material y un valor espiritual. Pero nosotros sabemos que el valor material es una realidad. Todos necesitamos alimentarnos y comer para tener energía, para poder vivir y podernos desarrollar normalmente en este mundo. Pero no solo, la Biblia misma dice, no solo de pan vive el hombre. Hablándonos de la necesidad mayor que hay en las personas, que es la necesidad del alma, que es la necesidad interior, que son las aflicciones y las ansiedades que no pueden ser satisfechas con un pan, con un banquete, con un alimento. No pueden ser satisfechas porque esos elementos materiales tienen un fin material. Pero hay una necesidad mayor en las vidas que consume los corazones de muchas personas que viven en ansiedad, que viven con rencores, con resentimientos, con deseos insatisfechos, con dolores y con angustias. Esa sed, esa hambre, solo Dios la puede calmar. Y esa iba a ser lo que Jesucristo iba a traer. Y esto estaba siendo profetizado también a través de la mesa y los panes de la proposición. Entonces, la provisión material y la provisión espiritual viene de Dios. Amén. Hay una profecía preciosa en cada uno de los elementos que había en el templo y en el tabernáculo. La provisión espiritual de Dios vendría a través de Jesucristo.
Por eso dice el libro de Hebreos que cuando vino Jesucristo ya no fueron necesarias las sombras o las figuras del pasado, porque Jesucristo mismo, o sea, lo celestial mismo, vino a través de Jesucristo. Qué bendición la que tenemos nosotros el día de hoy. Saber que tenemos a un Cristo vivo, que vive en nuestro corazón, que no solo nos da la provisión diaria, los alimentos que comemos, sino que al mismo tiempo nos da el pan espiritual de cada día, para que nuestra vida cobre sentido, para que nuestra vida cobre valor y para que nuestra vida sea útil y se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso cuando Jesucristo se acercó a la mujer samaritana en la entrada de una ciudad de Samaria, dice que la mujer le dijo a Jesucristo que le diera a beber de esa agua para no volver a tener sed. Porque Jesucristo le dijo: si supieras quién te habla y si supieras quién te pide, tú le pedirías a Él, porque Él te daría agua de vida. Y ese es el Dios que nosotros conocemos y que nos es enseñado a través del Antiguo Testamento. Un Dios provisor, un Dios cariñoso, un Dios preocupado, un Dios compasivo, un Dios que, como dice la palabra, un Dios que está atento a nuestras necesidades. Por todo lo anterior, entonces la mesa con los panes de la proposición resalta la comunión íntima que el pueblo de Israel tenía con Dios y la relación íntima que nosotros como sus hijos debemos tener con Dios el día de hoy, a través de la provisión que Él nos da y a través de nuestra comunión con un Dios que nos ha dado vida, la verdadera vida. Nosotros como hijos de Dios debemos vivir en plena dependencia de Dios. Por eso oramos todos los días. Por eso dice, cuando Jesucristo les enseñó a orar a los discípulos, les enseñó a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para que se estableciera una relación de dependencia, no una relación en la cual, dame pues ahí, y después a mí se me olvida y soy malagradecido. No, cada día. Para que cada día nos acordemos de dónde viene nuestra provisión. Para que cada día nos acordemos quién es nuestro Salvador. Y para que sepamos que vivimos por Él y vivimos para Él. Que somos dependientes y que nuestra vida depende de su infinita misericordia. En segundo lugar, el valor que debe tener la mesa y la provisión de Dios en los hogares cristianos. Esta es la aplicación para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que nos enseña la mesa y los panes de la proposición en el Antiguo Testamento? Los creyentes reconocemos, eso creo yo que es una realidad, que todos los creyentes reconocemos que nuestra provisión diaria viene de Dios. Por eso, antes de comer nuestros alimentos, elevamos una oración de gratitud a Él. Y debe ser una oración que nace del corazón, que nace genuina. Los padres de familia deben enseñarle a los hijos de que sus alimentos diarios que están por comer vienen de Dios. Y que deben agradecer a Dios, porque Dios es un Dios que se complace en el agradecimiento de su pueblo. Nuestra alimentación diaria y la provisión que recibimos de Dios es algo sagrado, porque todo lo que viene de Dios es sagrado. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis especial, porque esto se ha perdido entre nosotros. No somos agradecidos. Se desperdicia la comida, se desagradece la comida. Los hijos el día de hoy están acostumbrados a menospreciar
menospreciar la comida de las madres. Están acostumbrados a hacer de menos lo que se les da. No les enseñamos, pero somos los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñarles que lo que tienen es por la misericordia de Dios y que lo que reciben lo deben comer con agradecimiento y con reconocimiento de que viene de parte de Dios. Para una familia cristiana, la hora de la alimentación y la reunión en la mesa debe ser algo especial y algo sagrado, porque viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es sagrado, ¿sí o no? Por lo tanto, la hora de la comida debemos enseñarle a nuestros hijos que debe ser algo especial, porque es allí donde agradecemos a Dios por su provisión. Es allí donde mostramos nuestra comunión como familia. Pero el día de hoy eso se ha perdido. Muchas familias ya no comen juntas. No importa la hora que coman, no importa lo que coman, no importa si uno come antes y otro come después, si uno come en la cama o come en la mesa o come en la silla o come en la sala. No importa, porque no hay orden, no hay reconocimiento de que es un tiempo especial. Hemos perdido mucho valor espiritual alrededor de nuestra casa. No le hemos dado el valor que corresponde al tiempo sagrado de la alimentación. Los creyentes debemos hacer de la mesa un lugar especial, porque ahí nos nutrimos, nos relacionamos y juntos como familia honramos a Dios. La Biblia menciona mucho la mesa. David es uno de ellos que sabe la importancia que tiene la reunión en la mesa. Por eso dice en el Salmo 128 del 1 al 3, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres a la hora de la comida, el trabajo, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de ¿qué? De tu mesa. La mesa es algo sagrado. Es algo especial donde debe haber armonía, debe haber agradecimiento, debe haber relación, debe haber comunión y debe haber manifestación de nuestra dependencia de Dios. Es en la mesa donde se recibe la bendición de Dios para la familia. Es en la mesa donde Dios se manifiesta, como lo dice este y otros pasajes de las Escrituras, donde Dios manifiesta su bendición. Pero muchos creyentes han perdido esa bendición, desafortunadamente. Muchos han perdido las buenas costumbres en sus hogares. Ya no hay hora de la comida. La gente come a cualquier hora y comen cualquier cosa. Los hijos están mal acostumbrados. Llegan a comer y no les gusta la comida. Rechazan la comida. Y la madre consentidora, ¿qué quieres, hijo, verdad? Y ahí están consintiendo a los niños malcriados, que no solo no se nutren bien, lo cual es malo, no se nutren bien, sino que además se crían como malagradecidos. Un hijo que desprecia la comida de la madre es un hijo malagradecido. Un hijo que no come verduras, que no come una alimentación completa y sana, es un hijo que ha sido mal enseñado por sus padres, aunque no digan amén. Es una realidad. Aquí los padres se les hace fácil comprar bolsitas de chips. Es increíble que a la hora del almuerzo algunos comen chips en lugar de comer comida formal. Y aparentemente todo está bien, pero no saben la alimentación que están perdiendo sus hijos. Estoy hablando físicamente, ni siquiera espiritualmente. Porque no entendemos el valor de la alimentación y el tiempo especial que se debe dedicar a ello. Algunos valores aquí en Estados Unidos se han perdido. En Europa se conservan algunos valores. Por ejemplo, la hora de la comida en Europa es sagrada. Usted sabe, usted va a Europa, usted no va a hallar, la mayoría de negocios cierran al mediodía. Cierran 2 y 3 horas al mediodía,
porque es tiempo de comida y tiempo de descanso. Y eso es algo especial, por cuanto no se come a la carrera, no se come arrebatado, se come despacio y se come bien. ¿Aló? Se come despacio y se come bien, pero aquí comemos arrebatadamente. Hay hijos que van, agarran un bocado y ¡pum!, salen corriendo. Y los papás, ¡ay, miren al muchacho, miren a la niña! Les hacen feria en lugar de agarrarlos y sentarlos como debe ser. Hay hogares donde los hijos comen jugando o viendo televisión o viendo los juegos en la tableta, porque los padres se los permiten. Dan ganas de quitarse el cincho y no darle a los hijos, darle a los padres. Hace poco, y lo digo con modestia y con humildad, bueno, cada vez que tenemos oportunidad de comer con nuestros hijos, con Jorge y Bernie, con Amaris, hay algo precioso que yo he visto en ellos. La hora de la comida es sagrada. Lo primero que hacen es decirle: deje de jugar, deje de hacer todo. Quitan todo, la sientan y oran con ella. Y después solo a comer. No televisión, no teléfono, no nada, porque la hora de la comida es sagrada. Y yo me alegré, porque me recordaba de estos pasajes y me recordaba de los tiempos cuando nuestros padres nos reunían en los 3 tiempos de la comida. Éramos 11 con mis padres, 11 en la mesa, y en los 3 tiempos estábamos juntos, comiendo lo mismo. No unos comiendo hamburguesa, otros comiendo sándwich, otros comiendo verduras. No, comiendo lo mismo, con agradecimiento a Dios. Y después de la comida, platicar. Era un tiempo sagrado de la familia. Eso se ha perdido el día de hoy. Hoy en día la gente anda con prisas, anda con presiones y con situaciones donde la comida no es importante, no se le da lugar de que la gente reconozca que es un tiempo que Dios estableció, un tiempo especial para nuestro bienestar, tanto material como espiritual. Los hogares cristianos debemos aprovechar para reunir a nuestra familia, para tener el devocional familiar. ¿Aló? ¿Sabían que hay devocional familiar? No. En el baño he visto yo las hojas, en el baño las he visto. Y yo digo: Dios mío, qué triste que los cristianos no aprovechemos las bendiciones que Dios nos da. Qué oportunidad para hablar. ¿Cómo te va, mi hijo? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cómo has estado? Sin televisión, sin teléfono, solo conversando los padres con los hijos. Te va de tal manera. ¿Sabes una cosa? Mira, Dios nos enseña esto y el otro. Ahí el padre aprovecha para ministrarle a los hijos, para darle enseñanzas. Las mejores enseñanzas deben venir de la casa, del hogar, en la hora de la comida. Los mejores recuerdos para los hijos deben venir de la familia, de las reuniones familiares. El hogar debe ser un hogar especial con los hijos. Los hijos que crecen en hogares unidos, en hogares temerosos de Dios, en lugares que le dan el tiempo necesario a la comida, son buenos hijos, son hijos sanos, son hijos agradecidos, son hijos que crecen saludablemente porque han sido enseñados y ministrados por sus padres. Pero los que no tienen orden en la comida, no tienen ni comunión ni agradecimiento a Dios. Para Dios la mesa y la comida son de suma importancia. Lo indica otra vez David en el Salmo 23:5, cuando nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, tú para bendecirnos nos reúnes alrededor de la mesa. Prepara la mesa. Prepara la mesa. Mi esposa y yo el día de hoy tenemos que comer solos porque nuestro único hijo que vive con nosotros está trabajando. Pero comemos juntos, comemos al mismo tiempo,
comemos lo mismo, oramos a Dios y somos agradecidos porque es necesario darle ejemplo a este mundo. Es necesario. A veces yo estoy ocupado, estoy haciendo algo y mi esposa, oigo desde la cocina que me llama y dice: ¿ya arreglaste la mesa? Yo tengo que limpiar la mesa, yo tengo que poner los platos y las cucharas y todo en su lugar para que cuando esté la comida estemos juntos ahí los dos. Mi copa está rebosando. Probablemente una copa, una bebida, agua, lo que sea. Pero en el fondo lo que está hablando es de que hay un corazón agradecido, un corazón satisfecho, una vida que vive conforme a la voluntad de Dios. Es una vida agradecida, es una vida que disfruta las cosas de Dios. Los mejores alimentos se comen en un hogar feliz, en un hogar satisfecho y bendecido por Dios. Pero se han perdido esos valores. Muchos cristianos han perdido la oportunidad de corregir a sus hijos, de enseñarle a sus hijos. Porque en la mesa, en la reunión familiar, ahí se absorbe y ahí se enseña la verdadera vida. Y al mismo tiempo, ahí se tiene una buena alimentación, una necesaria buena alimentación. Porque los niños creen que porque se tragaron una bolsa de chips ya comieron. Ellos, pero ¿quién es el que les va a enseñar? Eso no te alimenta, eso no te ayuda, eso no te desarrolla tu inteligencia, tu capacidad, tus neuronas no son alimentadas, tu cuerpo no se llena de energía suficiente, pues que estás enfermo cada rato porque no comes bien. Son los padres los encargados de enseñarle a los hijos lo que es una buena alimentación. Hay padres que comen parados, ahí andan comiendo. ¿Cómo es posible? Es algo especial. Cálmese, siéntese, ore y disfrute lo que Dios le ha dado en la mesa. Gloria a Dios. Eso es lo que nos enseñan la mesa y los panes de la proposición. Porque tristemente el enemigo sabe cómo destruir los hogares en los mismos hogares. El enemigo sabe cómo destruir hogares. Le quita las ganas a la mujer de hacer una buena comida. Ay, no tengo tiempo. Ay, miren qué comen. Aló, madres. Ay, miren qué se hacen. Ahí en la refri, jamón, hazte un sándwich. Aló, madres. No, yo tengo que trabajar. Ay, Señor, nos vamos a meter a otra cosa. Hace algunos años yo tuve que hablar seriamente con una hermana. Y le dije: mire, hermana, los problemas que usted tiene es porque usted está trabajando y en realidad su esposo le ha dicho que no tiene tanta necesidad de trabajar. Pero la necesidad de independencia, la necesidad de hacer lo que quiere, muchas veces hace que las mujeres sacrifiquen lo sagrado, que es el tiempo de la comida, para que ellas puedan tener su dinero, comprarse sus cosas y hacer lo que quieren. Una madre principalmente debe dedicarse a su hogar. No que no pueda trabajar. Todo tiene su tiempo. Hay hermanas aquí muy trabajadoras, pero no descuidan su hogar, no descuidan su casa. Pero si usted, su prioridad es el dinero y hace a un lado a sus hijos, los descuida en la alimentación, está faltando a su función como madre delante de Dios. La familia debe buscar la forma de comer juntos. Si no lo pueden hacer los 3 tiempos por los trabajos o por los horarios, yo no creo que no puedan juntarse ni siquiera un tiempo para comer.
la cena o lo que sea necesario para estar juntos. Qué precioso es ese tiempo. Oh, es el tiempo más precioso de la vida. Hace algunas semanas estudiábamos en los grupos familiares esas personas que les gusta ir a casa ajena. Usted diga, ¿seré yo? Que les gusta comer en casa ajena. ¿Aló? Que les gusta ir a ver la tele a casa ajena. Y que interrumpen la privacidad de la familia a la que van, porque están pensando en ellos y no están pensando y ni respetando a la otra familia. La familia debe buscar intimidad, porque la familia tiene que crecer, la familia tiene que desarrollarse, y se va a desarrollar en la medida que tengan comunión con Dios y comunión entre ellos mismos. Esa es la manera correcta de la vida. La familia debe buscar la manera de reunirse, de comer juntos, de comer lo mismo, para que juntos como familia manifiesten agradecimiento a Dios, y para compartir como familia y para desarrollarse como familia en su relación. Deben orar juntos en la mesa, deben orar y manifestar su dependencia de Dios. La última vez que Jesús se reunió con sus discípulos fue para comer en la mesa. Los discípulos eran la familia de Jesús. Y antes de ser sacrificado, Jesús los reunió en la mesa y les dijo en Mateo 26, 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y de esa manera estableció el significado espiritual de la comida y del pan y de la alimentación. Pero estuvo con ellos en una comida. La comida es un tiempo precioso, un tiempo especial. Pero Jesús, a través de esta oración, nos lleva al entendimiento del significado espiritual, porque Jesús es el verdadero pan. Jesús es el pan de vida. Veamos entonces, Jesús, el pan de vida. El pan de trigo era el principal alimento de los judíos. No podían vivir sin el pan, tanto en el desierto como en Jerusalén, ya en la tierra prometida. En el desierto era el maná. Cuando cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida, dejó de caer maná del cielo y empezaron a cultivar trigo para hacer su propio pan. Y lo hacían, como les digo, todos los días. El trigo es un cereal, y todavía el día de hoy los cereales son la base de toda buena alimentación. Aló, familias que no comen cereales. Los cereales son la base de la pirámide alimenticia. Mírenlo en Google o donde quiera. Pero ay, es que al niño no le gusta. Si le damos al niño lo que le gusta, ay Señor, ¿a dónde vamos a ir a parar? El niño tiene que comer lo que necesita, no lo que le gusta. ¿Aló? El niño tiene que comer lo que necesita, no lo que le gusta. Bueno, pensé que iba a ver aunque sea un amén, pero no. Jesús sabía que a través del pan ellos captarían perfectamente su atención. Por eso usó el pan como un elemento simbólico para hablarles de la verdadera alimentación espiritual. En Juan 6:35 dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, después de que les alimentó con los panes y los peces, Jesús se dio cuenta que su atención de ellos estaba únicamente en el pan y en la comida material. Entonces les tiene que explicar, y entonces les habla de que Él es el verdadero pan. Por eso dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún pan ni la mejor alimentación nos puede calmar la necesidad espiritual que todos tenemos en la vida, la necesidad del alma. Por eso Jesús se presenta como el pan del cielo. El maná fue el pan simbólico. Jesucristo es el pan verdadero. El maná sanaba o sustentaba temporalmente. Jesucristo sustenta eternamente y para siempre. Él nos da vida y vida en la abundancia. Las mejores cosas materiales no pueden satisfacer el alma. Por eso Dios les enseñó a través de estos elementos, a través del símbolo de la mesa y los panes de la proposición, que la verdadera necesidad de sus vidas no era física, sino espiritual. Por eso la presencia de Dios en el desierto se manifestaba a través de cosas materiales, pero con enseñanzas espirituales. El fondo era espiritual. Por eso es que Hebreos dice que las cosas celestiales mismas vinieron con Jesucristo, y ya no se necesitan las cosas materiales o los símbolos que habían en el Antiguo Testamento, pero su significado sí, su valor sí. Por eso nosotros debemos estudiar ese valor y ese significado para que nuestra vida sea impregnada de la vida de Dios. La comida nos ayuda físicamente, pero no puede traer paz a nuestro corazón. No puede calmar nuestros problemas ni nuestras necesidades espirituales. Y así como necesitamos la comida física, la necesitamos para ser nutridos físicamente, así necesitamos la alimentación espiritual para conocer y para disfrutar la verdadera vida. Por eso Jesucristo nos dice que es el verdadero pan que descendió del cielo. Por eso predicamos a Jesucristo. Él es la verdadera necesidad que la gente tiene. Él es la única esperanza para este mundo. Dios les había demostrado que Él podía proveer alimento físico a través de darles pan en el desierto. La idea era que vieran que era un Dios sobrenatural. Un Dios sobrenatural que podía hacer milagros para que tuvieran cubiertas sus necesidades físicas. Y eso es muy importante para nosotros. Dios nos puede sanar de una enfermedad, nos puede proveer un trabajo. Dios nos bendice materialmente, pero no para que pensemos que toda la bendición de Dios es material y para que solo esperemos bendición material como bendición de Dios, sino que la bendición material es una muestra, es un ejemplo, es un símbolo de que Dios quiere saciarnos completamente, que quiere bendecirnos, que quiere tomar control de nuestra vida para llenarnos de esperanza, para darnos paz y gozo que el mundo no puede dar. Las mejores casas con los mejores banquetes y alimentos no son símbolo de paz ni de bendición en los corazones, pero Jesucristo sí. Jesucristo llena la vida, Él sacia y te quita todas las ansiedades que el mundo te puede dar. Por eso Él es el verdadero pan del cielo. Juan 6:31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio
a comer. Él quería que vieran que Él era sobrenatural y un Dios sobrenatural, un Dios espiritual. No puede conformarse con lo material, no puede quedarse en lo material. Ese Dios sobrenatural tiene algo mejor, tiene algo mayor. La vida que vivimos no es la verdadera vida, la verdadera vida está en el cielo. Por eso en el corazón de cada cristiano debe alimentar a través de su vida y a través de su comunión con Dios la idea de que su destino es eterno. Su destino no es en este mundo, su destino es en el reino de los cielos juntamente con Cristo. Ahí estará la verdadera vida. Ahí no nos quedaremos con hambre, ahí no habrá llanto, ahí todo será satisfacción. Pero Dios empieza con las cosas materiales. Pero no nos quedemos pensando en un Dios que solo satisface en lo material. Porque tristemente muchos vienen a Cristo pensando que Él es el único que les puede dar el pan, el dinero, el trabajo. Y no piensan en su necesidad de tener comunión con Él, de ser obedientes, de dar testimonio de Él y de cumplir la misión que Dios nos ha dado. Dios quiere que estemos bien alimentados. ¿Aló? Como yo les decía la vez pasada, ¿de qué sirve un pastor enclenque, enfermo? ¿Verdad? Ustedes necesitan un pastor bien alimentado. Entonces el pastor se tiene que cuidar. No estoy hablando de que me inviten a comer. Aunque, bueno, el asunto es que Dios lo que necesita es que estemos bien para que sirvamos, para que cumplamos la misión. Imagínense un creyente que solo en el hospital se mantiene. ¿Cómo va a servir a Dios? ¿Cómo va a poder ser de bendición para otros? Dios quiere que estemos bien, que estemos sanos, que estemos bien. ¿Para qué? Para que cumplamos la misión, para que seamos útiles, para que seamos ejemplos de lo que Dios hace con aquellos que son obedientes. Los que confiamos en Dios sabemos que Dios nos provee, sabemos que Dios es fiel, pero nos cuidamos porque sabemos que tenemos una función en este mundo, tenemos una misión que cumplir. David decía, bueno, del pan no se preocupen, que Dios no los va a dejar. Dice en Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pan vamos a tener siempre. Dios nos va a proveer, pero a nosotros nos toca poner nuestra parte para honrar a Dios, para dar testimonio de Dios y para enseñarle al mundo que no solo de pan vive el hombre. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio. Él es el alimento que contiene todos los nutrientes necesarios para la vida. Él es el único que nos puede dar la paz verdadera que el mundo no conoce. Él es el único que puede llenar nuestros corazones con verdadera satisfacción. Él es el pan de vida. Yo me imagino la tristeza de Jesucristo cuando se dio cuenta que la gente únicamente lo seguía porque querían más panes y más peces. Y no estaban entendiendo que Él era algo más que eso. Pero cuando nosotros, sí en lo material, somos fieles, podemos aprender a ser fieles en lo espiritual. Eso fue lo que aprendimos en la última enseñanza que dimos, en el último mensaje. Él es el pan de vida. Es el pan que calma, que sacia, que llena el hambre interior. Él nos llena de su amor, de su verdadero amor y de su gracia permanente. Desde el Antiguo Testamento, entonces, Dios instituyó símbolos y costumbres para que el pueblo aprendiera a depender de Dios, a esperar en Dios y a tener comunión con Él. Para que los propósitos de Dios
fueran cumplidos. Imagínese usted un pueblo que solo vive, Señor, dame, necesito esto, necesito el otro. Y Dios dice, bueno, ¿y a qué horas voy a tener tiempo para que mis propósitos se cumplan en ti? Porque tú solo estás pensando en el abrigo, en la comida, en el carro, en el trabajo. ¿Aló? Esos son medios para que estemos bien. Dios nos los quiere dar. Pero necesitamos estar bien para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la misión que Él nos ha dado en este mundo. Por lo tanto, las familias cristianas debemos restaurar el valor de la reunión en la mesa, la hora de la alimentación, porque sabemos que esa reunión va más allá de sentarse simplemente a comer alimentos. Es una hora sagrada para manifestar agradecimiento, dependencia y comunión con Dios. Por favor, por su propio bien, familias, restauren ese tiempo especial en sus hogares. Como familias cristianas necesitamos dar testimonio. Usted sabe el desorden que vive el mundo. Dios lo sacó de ese desorden. ¿Para qué? ¿Para que siga viviendo en ese desorden? No, lo sacó para que entre en el orden de Dios, para que consagre su vida, su familia, su casa, y lo que tiene lo consagren a Dios. El mundo se va a dar cuenta. El mundo se va a dar cuenta que usted es diferente, que su familia es diferente, que sus hijos son diferentes, y hasta su hora de la comida es diferente. Mira que me llaman para jugar. No, no es hora de jugar, es hora de la comida, es hora sagrada. Pongámonos de pie.